Mi nombre es Jesús Aguilar. Nunca había creído en las experiencias paranormales, pero hasta hace 6 meses me sucedió algo que jamás podré olvidar y cambió mi vida para siempre. Todo comenzó cuando conseguí un trabajo como capturista de datos. Tenía que conducir 1 hora para llegar a la oficina, pero todas las mañanas durante el trayecto había un tramo muy extraño. Todo pasaba en una distancia de aproximadamente 100 metros. La temperatura bajaba, se perdía la señal de la radio y dispositivos electrónicos. Pero lo más aterrador era una sensación de ser observado. Se sentía como si alguien se hubiera metido a mi auto en un instante, como si una mirada profunda posara sus ojos sobre mí en cada momento, acechando, esperando a que bajara la guardia o me distrajera. En ocasiones esa sensación venía de los arbustos, pero lo más aterrador era cuando sentía como si estuvieran en la parte trasera de mi auto. De hecho, en esas ocasiones volteaba rápidamente para confirmar que estuviera solo. Ese tramo de la carretera era bastante extraño, por lo tanto, me empezó a volver un poco paranoico, pero me relajaba el pensamiento que seguramente eran imaginaciones mías, causadas por el cansancio y estrés del trabajo nuevo. Una noche me llamaron del trabajo para algo urgente. Cuando me dirigía a mi oficina, pude notar 2 patrullas y una ambulancia en aquel tramo de la carretera extraña, a un lado de un auto que se encontraba literalmente de cabeza. Lo extraño es que en ese trayecto no había árboles grandes o objetos con cuales impactarse, por lo tanto daba la impresión como si alguien o algo sencillamente lo hubiera puesto de cabeza. Lo que realmente me puso helado es que al acercarme más, pude notar como el conductor y su acompañante permanecían de cabeza, amarrados con el cinturón de seguridad, el conductor sosteniendo firmemente el volante y con una mirada tan vacía, como si hubieran visto el lugar más profundo del infierno. Al avanzar un par de metros, comenzó a empañarse el retrovisor, y al limpiarlo, pude ver como alguien o algo se sentaba detrás de mí. No tenía una forma definida, parecía como si fuera una mancha o un bulto que intentaba dar la impresión de estar sentado. Mi reacción fue tal, que casi giró sin sentido el auto, pero en un parpadeo la figura se desvaneció. Yo me orillé rápido y bajé del auto para tranquilizarme un poco. Fuera del auto, a la intemperie, el frío calaba todavía más. Yo estaba temblando. Aún así, intenté tranquilizarme, luego revisé todo mi vehículo. Quizá parezca absurdo, pero hasta abrí la cajuela para ver que no hubiera nadie dentro. Me sentí tonto en ese momento, pero yo tenía la necesidad de descartar cualquier posibilidad por más absurda que parezca. Entré de nuevo en el auto y continué mi camino. No pude dejar de vigilar el asiento trasero hasta que llegué a mi trabajo. Cuando bajé del auto para entrar a la oficina, volteé a ver el carro para asegurarme que no hubiera nadie adentro. Le comenté a un compañero de trabajo lo que había sucedido antes de llegar a la oficina, y lo que yo sentía cada vez que pasaba por ese lugar. Él me comentó que experimentaba las mismas sensaciones que yo, el frío intenso, la estática en la radio y la mirada penetrante que se sentía. Pero lo que realmente me dejó aterrorizado fue que le pareció ver una sombra tenue en la parte trasera de mi auto, como si alguien estuviera vestido de negro en medio de la noche. Yo era escéptico con los temas paranormales. Siempre pensé que se podía explicar todo de alguna manera racional. Solo me dijo que tuviera cuidado, que esa clase de cosas no deben ser tomadas a la ligera. Por un momento pensé en cambiar de ruta, pero el trayecto sería más tardado, por lo tanto, tendría que levantarme más temprano, eso sin contar la gasolina extra que iba a gastar. Así que dejé esa idea de lado. Para este punto, ya le había agarrado cierto miedo a ese tramo de la autopista, por lo tanto, cada noche antes de dormir, en lo único que podía pensar era en que al despertar y dirigirme a mi trabajo, tendría que pasar por esos horribles 100 metros que se volvían eternos. En la mañana, cuando me tocaba pasar por ahí, trataba de enfocarme únicamente en el camino. Trataba de ignorar el frío que sentía y fingía que no me estaba sintiendo observado. Lo que sucedió unos días después, no lo puedo explicar con claridad, por lo tanto, quizás suene extraño. Me dirigí al trabajo un poco más habitual de lo normal. Cuando pasé por ese tramo, pude ver cómo una persona saltó enfrente de mi auto y lo arrollé. Pisé el freno, y bajó suficiente la velocidad para que el auto no le pasara por encima completamente. Pude evitar salirme de la autopista, me bajé del coche y miré debajo del auto. Había un hombre, y le ayudé a salir. Se miraba con heridas, pero nada grave, lo que me resultó muy extraño considerando que fue el impacto de un auto. Comencé a hablarle para auxiliarlo, pero él nunca me respondía, no parecía aturdido, más bien daba la impresión de que me estaba ignorando. Aún con el extraño suceso y comportamiento del hombre, lo cargué al auto y me dirigí al hospital más cercano. Llamé a mi trabajo para avisar lo que había pasado, y colgué, ni siquiera esperé la respuesta de mi jefe. Pensé que aquel hombre se había lastimado la cabeza, se le habían roto los tímpanos o estaba tan lastimado internamente, que se encontraba en un choque asintomático. De un momento a otro él, sin voltear a verme, solo dijo:
Quiero ir a casa, estoy perdido. Su voz era seca y vacía, sin emociones, carecía totalmente de cualquier tipo de expresividad. No le tomé mayor importancia, hasta que al girarme para intentar hablarle una vez más, me di cuenta de que estaba yo solo en el vehículo. Conduje el resto de la autopista fingiendo que nada de eso había pasado, y en cuanto vi una estación de autoservicio me detuve. Apagué el auto y me quedé en completo silencio intentando asimilar lo que acababa de suceder. Estuve ahí como una hora más o menos, hasta que uno de los trabajadores se me acercó y tocó la ventana. Bajé el vidrio y el muchacho amablemente me dijo que, si yo o el otro hombre de atrás, no íbamos a comprar nada, que por favor nos moviéramos del estacionamiento. Yo le pregunté cuál otro. El muchacho se asomó intentando ver al asiento trasero. Cuando se dio cuenta de que yo estaba solo, me dijo que estaba seguro que había visto otro hombre detrás de mí desde que me miró llegar. Me disculpé con el trabajador, encendí mi auto y, sin más que hacer, fui a mi trabajo. Al llegar mi hora de salida volví a revisar y en efecto, la abolladura del impacto seguía ahí, no era una alucinación. Conduje a mi casa. En el trayecto no pude evitar acordarme del vehículo que se había volteado en ese tramo algunos días antes. Quizá el motivo de su volcadura había sido el mismo que casi me hace salirme de la autopista. Creo que iban a una velocidad alta, vieron que alguien se les atravesó y al intentar esquivarle perdieron el control del vehículo y terminaron de cabeza. Sinceramente, no tengo idea de qué es lo que ocurre en esos escasos 100 metros. Debe haber algo que retenga a los espíritus de los que ahí fallecen. Todo el tema paranormal está muy por encima de mi comprensión, así que en realidad no puedo ofrecer una conclusión satisfactoria a mi experiencia. No creía en fantasmas, y en ese tramo de la autopista pude desengañarme y confirmar que los fantasmas sí existen. Le conté toda esta experiencia a mi compañero de trabajo. Dijo que intentó advertirme antes, que no era el único al que le había pasado algo así. En realidad, la persona que antes ocupaba mi puesto, sufrió un accidente similar al que yo había presenciado días atrás. Mi compañero miró la misma sombra en el asiento trasero de su auto, y siempre se sintió culpable de no decirle nada al respecto. Cabe mencionar que por obvias razones, decidí cambiar mi ruta de camino al trabajo.